Entonces, Mariano, en aquella conversación con los maestros, dice, ¿cómo nosotros dos? ¿Cómo te Claro, decía? pero ¿cómo vamos a hacer nosotros dos? Tenemos 27 años, no sabemos cómo tenemos que hacer. ¿Cómo que tienen 27 años? Ustedes no tienen 27 años, ustedes tienen miles de años, millones de años, desde que eran vegetales. Ahí está. O sea, ahí te queda clarito ya la evolución, la reencarnación, todo con una palabrita nada más, ¿no? Algo que tienen que recuperar, pero que lo tienen dentro, lo tienen perdido. Tienen que resucitar, nos hablan mucho. Claro. Qué responsabilidad. Era tremendo, ¿no? Bueno, nos fueron diciendo, ya de golpe nos iban diciendo que había peligro entonces de guerra atómica, también estaban los famosos misiles norteamericanos en Cuba en el 62 y todo eso, y que el mundo estaba a las puertas del abismo y que había que salvarlo, que no podíamos permitir que se destruyera el planeta. Y esto nos dijeron una frase que a mí me quedó tremendo. Dice, porque si se destruyera tu planeta, lamentablemente quedarían como espíritus errantes. A los ojos de Dios no llegarían y sería lo que ustedes llaman el infierno. Como aquellos seres que ustedes visitaban en los cementerios, ¿no? Que estaban ahí, que ellos no sabían dónde estaban. O sea, en ese plano intermedio quedarían. Pero mucho más, mucho peor. Porque ellos tienen sitio para reencarnar. Pero si el planeta quedara destruido, ya no. Una conflagración atómica, habría que esperar miles y miles y miles de años y el tiempo sería un desquicio. Y nos afecta a todos, porque nosotros nos preguntamos, ¿esto les afecta a ustedes o a otro mundo? Todo nos afecta, esto es una relojería, si falla una pieza, falla todo. Claro. Pero decía, todo ha sido armado, la desviación vuestra, nosotros nos preguntamos, ¿por qué estamos tan desviados? Mire, ha sido armado con una precisión de relojería, o sea, como que ha habido un plan. Claro. Para destruir hasta la última fibra de sensibilidad que puedan tener, y hay que recuperarlo. Cascarones que tienen muy pegados y que hay que desapegar. Que eso es lo que no deja al ser humano ver más allá, pensar más allá, sentir. Entre miles de cosas que nos dijeron. Entonces nos dijeron, pero van a tener un maestro que les va a enseñar, como entonces le tuvieron. Van a tener un maestro que les va a enseñar. Entonces ya uno de nosotros, un maestro que le va a enseñar. Y eso se va a cumplir sí o sí. Si no se puede hacer desde niño, que sería lo ideal, dice, se va a hacer con un cuerpo de un adulto, pero se va a hacer. Obviamente que una inteligencia tan avanzada no va a dejar nada fuera del plan, ¿verdad? Y van a tener todo bajo control, si se quiere, para que sucediera lo que tiene que suceder y se manifieste ese ser de la manera que sea por la gravedad del asunto, ¿no? Pero a veces había una especie de contradicción, porque decían, este plan es perfecto, solo ustedes pueden hacerlo fracasar. Entonces nos dejaban las dos partes, ¿no? Es un plan perfecto, que viene de otra dimensión y que está planificado y que aquí no hay tutía, pero ojo, los que están encargados de que esto se vaya realizando, pueden fallar. Ahora, no puede fallar esto. No puede fallar. Ese ser va a venir acá. Yo me imagino el peso que sentirían ustedes. ¿Cómo se sentía toda esa responsabilidad? No, pasábamos en una nube, prácticamente en una nube, era una cosa impresionante. Y bueno, después teníamos mucho problema porque entre esos 9 hubo luchas. Date cuenta lo que es convivir 9 personas y con esto tan grandioso. Y algunos fracasaron, terminaron, empezaron en contra, nosotros teníamos que ir, el niño nos tuvimos que cambiar 12 veces, 12 veces, porque las vibraciones contrarias nos ubicaban y había hasta formas físicas que venían a terminar con ese plan. Bueno, el caso es que ese niño nació, se pudo desarrollar, vivimos en Chile unos años, vino la revolución, nos pilló en el sur de Chile, nos confundieron con guerrilleros porque nosotros dejábamos ya la barba afuera, ni siquiera nos enteramos que había el golpe de Pinochet. Claro. Y venían arrasando a todos, incluso nos detuvieron, claro, ahí estábamos protegidos también, pero una cuadrilla de ametralladoras, subimos cuando Maite tenía 3 añitos, todavía por encima de las cabezas, salgan, nos detuvieron, los niños no los dejaron ahí con los araucanos, estábamos en una zona de araucanos, de mapuches, nosotros nos llevaron detenidos hasta que
Llamaron a Santiago y en Santiago le dijeron que nos soltaran, que nosotros éramos los curas rebeldes. Los Porque, curas rebeldes. claro, estamos a 800 kilómetros de Santiago, Claro. no se habían enterado mucho de eso, pero en Santiago nos conocían ya todos. Claro. Que no teníamos nada que ver con la política, que era una cuestión de eran los locos de los platos voladores, eran los locos de los platos voladores que nos soltaron, por medio también de un amigo de la Fuerza Aérea de Temuco, que se hizo amigo nuestro, y él dijo, no, suéltenlos, y es que estaban más o menos en nuestro camino, suéltenlos, que no tienen nada que ver con la política. Y están Ya no eran sacerdotes ustedes. No, ya no salimos. Eso no se puede contar porque es para libros, para películas, como fue la salida. Sí. Mariano fue arrastrado a España para hacer muchas cosas. Claro. Vino su familia a buscarla con el Vaticano, pero eso ya es anecdótico, pero entra dentro de un proceso, si fuera más largo. Sí. Bueno, entonces quedó eso, ¿no? De que ese plan se iba a realizar. Cuando cortaron y vimos que eso ya no se podía realizar, estábamos esperando de qué otra forma se podía realizar. Yo cuando Maite nació en Catamarca, estaba yo solo presente, Mariano estaba en España, aunque le había arrestado a su familia, y yo pregunté que ese ser, yo sospechaba que algo iba a pasar ahí. Ya sabía que si podía fallar un plan había otro. ¿Quién es Maite? Porque hay gente que no nos María Teresa. Bueno, María Teresa... Porque Maite estaba ahí, se habla de un niño, se habla de Maite. Claro. ¿Quién es ella? Sí, Maite fue ese ser que hacía de instrumento, quedó embarazada de otro ser, que Mariano es el padre, eso es para otra cosa, ¿no? Porque ella estaba soltera en ese momento. Entonces se planificó que hubiera un matrimonio para que se produjera otro nacimiento. Era una reserva, ¿no? Claro. Y esa niña nació, y yo pregunté que si ese ser iba a tener algún fin. Por supuesto, dijo. Ese es un ser muy especial que va a tener una misión muy especial. Entonces, date cuenta que fueron 30 años de preparación de ese ser y de nosotros, pero nosotros quedamos totalmente a la intemperie. No hubo más... Pero hubo una frase que a mí me ha costado ahora muchísimo por no haber vivido esa frase, que nos dijeron, mire, todos estos años hemos estado ustedes hablándonos en un lenguaje bíblico, porque todo era Jesús, ángeles, lo que quiera, ¿no? El Apocalipsis, la bestia, la iglesia. Claro. Cuando vengamos después, les hablaremos en lenguaje científico. A mí no me cabía eso, pero ya no lo dijeron. Claro. ¿Por qué ahora nos extraña? ¿Por qué fue ahora un golpe tan tremendo? Porque nos costó muchísimo salir de la Biblia a la intemperie. Sí. Menos mal que fue con Krishnamurti, que hubo un intermedio en que yo pensaba que el lenguaje científico ya había comenzado. Con Krishnamurti. Porque la sentíamos ya como que estaba entre nosotros. ¿Cómo llega la información? Llegó por casualidad. O sea, por casualidad. Yo me volvía loco, como se habían ido, yo me volvía loco buscando los libros, y pasaba de uno a otro, de los gurús indios a otros gurús, de Oso al otro. Digo, todo lo conocido, ya no, esto no, es esto. Hasta que un día cayó un libro de Krishnamurti, y a mí me derrumbó. Yo le dije, mamá, que ya era adulta, por supuesto. Y dije, bueno, yo acá tengo un ser, no me hicieron caso mucho al comienzo, que es totalmente lo que nos dijeron los maestros, pero en un lenguaje especial. Y yo me acordaba, vendemos con lenguaje científico. Hablaban de desapegarse de todo, porque ellos nos hablaban que teníamos que desapegarnos de todos los cascarones mentales. Todas nuestras ideas. De todos los cascarones mentales que están pegados y que es muy difícil destruirlo. Bueno, acá tenemos un método. Acá Krishnamurti, y más cuando vimos el proceso de Krishnamurti, que había un ser especial también que bajó a él. ¿Cuál fue el proceso de Krishnamurti? Porque yo no lo conozco. Sí, eso rápidamente, porque capaz... Sí, rápidamente. O sea, Krishnamurti tuvo un proceso como parecido a nosotros. Él nació dentro de una cultura religiosa muy fuerte, que era la religión hindú. Muy fuerte. Su madre era una devota del hinduismo y todo estaba lleno de gurús. Y dio la casualidad, no hay casualidades, de que el padre de él, de Krishnamurti, perdió el trabajo, lo tenía ya en el sur de la India, cerca de Diyar, y fue a pedir trabajo a Diyar, que era donde estaba la escuela teosófica, que era, se puede decir, la iglesia más evolucionada del planeta, fuera de las iglesias tradicionales de religiones, que no era una religión, ya era una filosofía, y fue a pedir trabajo, dejar dinero allá. Y los niños fueron con él allá, ¿entiendes? Tenían 11 años, 12 años, Nityananda y él eran inseparables y fueron allí. Ellos iban a la playa de Diyar, allí en el sur de la India, y los seres
Leviter y Anabesan, todos los de la sociedad teosófica, ellos eran los dioses prácticamente, todo, ¿no? Y ese fue el que descubrió a Nityananda, a Krishnamurti. Así se llama Krishnamurti. Krishnamurti. No, Nityananda era el hermano. Ah, el hermano. Él es Krishnamurti porque era el séptimo hermano, porque Krishna era el séptimo de los hermanos también, según la mitología hindú. Okay. Entonces, según la mitología hindú, el séptimo se debía llevar Krishna y le pusieron Krishna, el Krishnamurti. Bien. Entonces, ese Leviter vio una aureola alrededor de él, lo que llamaban ellos la áurea, y le llamó a Navisan y dice, ese chico es especial, ese chico es especial, ese no es como los demás, y ese viene a una misión en la tierra, y hay que, no sé, él tuvo algo totalmente que le convenció. Claro. Y entonces ese niño le agarraron junto con el hermano, porque eran separables, dijo sí, y comenzaron a educarlos según la sociedad teosófica, con los maestros que tienen todos ellos. Entonces Krishnamurti estaba imbuido de todo eso, y que era el elegido para ser el instructor del mundo dentro de la sociedad teosófica, que estaban esperando un instructor del mundo. Bien. Así nació, 15 años, le llevaron a Inglaterra, con una lucha legal contra el padre, porque era menor de edad y no quería que le sacaran de la India, porque no entendía nada de esas elecciones, parecía ahora, ¿no? Sí, cuando le sacaron sí. a Nitya, al hijo de ella. Y con juicio fue, y lo tuvieron que sacar prácticamente de la India, llevarlos a Inglaterra, allí estuvieron estudiando en la Sorbona de París y en Oxford, en Inglaterra, bajo ya, se puede decir, la protección de Annie Besant, que era como la mamá, que los tomó a los dos como hijos. De la sociedad teosófica. La teosófica, y que eran como hijos, y empezarles ya a educar. Pero claro, el Krishnamurti no era muy evolucionado de libros, Nitya sí tanto, bastante. Él entonces no veía que eso no aprendía nada. No le convencía eso de aprender lo que le estaban enseñando en la universidad, en eso no. Nityananda sí sacó todo, sacó derecho. Él aprendió sánscrito bien, aprendió francés, aprendió lenguas, que le sirvió mucho. Ahí se ve que le estaban preparando para el otro lado para que no acumulara información, claro, que no interesaba mucho. Claro. Bueno, el caso es que él fue presidente dentro de una rama de la sociedad teosófica que tenía 30.000 miembros por todo el mundo, de la gente más distinguida de todo el mundo, marqueses, obispos, de todo que se salían de la Iglesia Católica, todos caían ahí como que era la teosofía. Claro, hazte cuenta que él, y en una de las reuniones rápidamente, ¿no? Sí. En una de las reuniones de ellos hacia el 23 más o menos en Holanda, en Onmen, él recibe ya se puede decir una revelación, algo en su cerebro. Algo pasa en su cerebro que comienza a haber un proceso en él. ¿Cómo fue ese proceso? Ese proceso fue igual que en ello. Yo que lo había leído, por eso nosotros entendimos lo que estaba pasando. Un proceso único en el mundo que no le hubo desde Cristo hasta entonces. Lo del Cristo, porque Jesús tuvo un proceso también, que ahora se entiende perfectamente lo que pasó para que bajara Cristo a Jesús. Claro. Que Jesús era un hombre. Como le habían dicho a ustedes que van a ser este niño y a los 15 años va a venir una entidad, un maestro que va a hablar. Jesús vino a los 30 años. O sea que son procesos que se van repitiendo en la historia, ¿no? Sí. Jesús, después... Krishnamurti fue como un precursor, igual que un Juan Bautista. Fue un precursor de esto, porque fue inmediato. Fueron contemporáneos. Él murió en el 85, Maite tenía 20 años ya. Ya estaba preparando, o sea, y Maite se enamoró de Krishnamurti. O sea, fue una cuestión que esto es. Y fue la única que lo entendió bien, porque yo lo entendí, yo me dediqué a él a leer libros, subrayar y libros, dar conferencias, pero claro, dentro no de un descubrimiento, se puede decir, intrínseco, es más intelectual, claro, queriéndome convencer que eso era la presencia que tenía que venir. Claro. Digo, estos son los maestros. Mariano y yo ya teníamos nuestra edad, 60, 70 años, yo digo, esto, aquí se acaba el mundo y no vienen. Bueno, yo me conformo con que encontramos por lo menos una luz. Encontramos una luz sí, dentro del proceso. Y la luz era esta. O sea que Krishnamurti tuvo un proceso de transformación. Un proceso que no lo entendió nadie. Que obviamente... Fue cerca de Los Ángeles, de una gran ciudad, en Ojai, en un sitio también muy campesino,
donde él tenía una casa porque él tuvo todas las posesiones que renunció a ellas. En un momento, cuando estaba toda la sociedad teosófica reunida, tuvo un discurso tremendo, que renuncia a todo y deja a todos en banda y se va y queda solo, con su hermano. Hacer su propio movimiento. Solo. Pero tú sabes lo que es eso, lo nuestro es una papa al lado de eso. Claro. Lo nuestro Porque dentro es de la una Iglesia Católica, organización de 30.000 personas. no, en que él era el papa. Claro. Es como si el papa de Roma dijera, mira, váyanse a la Cochinchina, Sí. porque esto no sirve, la verdad es una tierra sin caminos y estos caminos son todos falsos. Las estructuras en donde estamos no sirven, hay que encontrar un vaciamiento de la mente y hay que esperar a que esa vibración, que no sé, él no lo llama Dios, es ello, venga. ¿Quién es ese ello? No sé, pero es la fuente de la vida. Y él se sintió. Cuando viene el proceso, eso sucede en el proceso, es en el proceso que duró casi un año. Toda una transformación Sí, personal. con mucho dolor, tanto es así que creían que el hermano y los 4 o 5 amigos que tenían no podían entenderlo. Leviter, el que le descubrió, quedó totalmente desconcertado porque si este está preparado para esto todo el mundo, ¿cómo va a estar sufriendo? Y esto es del diablo, esto es un demonio que se le ha entrado. Claro, porque fue con muchísimo dolor, la cuenta que estaban preparando el cráneo como fue ahora. Lo que pasa es que para ese vaciamiento mental, para quitar todas esas costras mentales, se requiere un trabajo que obviamente viene desde otro lugar, ¿no? Lloraba, se desesperaba, le daban vómitos, le vieron los psiquiatras de Los Ángeles. Tenía un psiquiatra amigo que dijeron, no, este niño es normal, lo que pasa es que está teniendo un proceso raro. No se atrevió a la sociedad terapéutica a decir que era de otro orden. Bien. Entonces quedó como que no le quisieron tratar mucho, pero quedó como algo rojo. Leviter se desaparó, se enloqueció, fundó una iglesia aparte en Australia, se salió de la sociedad teosófica, por todo esto. La única fiel fue Aníbal Besant, que no entendió nada, pero se ponía sentado a oírle todas las charlas, miles de charlas que dio, diciendo, yo acepto todo. Claro. No entiendo. Se dio cuenta que ahí había algo diferente, y ahí había una transformación la única mucho más profunda. Y algunos más, nada más. Claro. Entonces, yo creo que la primera que lo comprendió, en la Tierra, después de los miles, él dio miles de conferencias, desde la India, pero sobre todo Estados Unidos y Europa. En Uruguay dio también. Aquí dio 2 o 3 charlas en Montevideo. Abrimos ese paréntesis nosotros para entender a Krishnamurti, porque yo Sí, no tengo demasiada información al respecto, pero entiendo de que Krishnamurti pasó por un contacto con algo más que no se entendió en ese momento, que tuvo una transformación a nivel mental para quitar todas esas costas, para lograr ese vaciamiento, para poder finalmente con un lenguaje nuevo, venir con algo nuevo. ¿Dónde nuevo. quedamos nosotros con nuestra historia Nosotros estábamos en Paysandú entonces cuando descubrimos a Krishnamurti y ella la transformó. O sea, prácticamente ya la vino la iluminación. Maite fue ¿Qué edad tenía Maite? Siempre. Sí, Maite fue 7 años antes del 12, o sea, hacia el 2000 más o menos fue eso de Krishnamurti, unos años antes, unos 10 años antes, ya era bien adulta, ¿no? Pero Maite estaba preparada desde niña. O sea, Maite tuvo una preparación de niña porque supo tener una integridad tremenda. ¿Cómo era Maite de niña? Era una niña preciosa, o sea, tenía una integridad total, una integridad que se le daba para enfrentarse con un adulto y decir, no tienes razón, o no es así papá, o no es así usted. Que los niños no lo pueden decir así, con un convencimiento y un sentido de justicia impresionante. Para que le vea de fuera se puede decir, ella dice, como un autismo, como un meterse dentro de sí misma porque nadie le comprendía. Claro. Y se desesperaba y lloraba. Yo me acuerdo que leí una vez una poesía que está escrita en el libro, ¿no? Del despertar, de que está esperando al gran amigo. Siendo tan chiquita. Sí, bueno, ya no era tan chica, pero ya tenía 15, 17 años, en que esperaba al amigo, a un amigo que no sabía de dónde, pero que lo tenía que iluminar en este mundo de tinieblas y de desconcierto. Qué increíble cómo todo va, está preparado, está perfectamente organizado, ¿no? Pero bien, era una niña, ¿qué más podemos decir de esa niña? Se diferenciaba a las personas, era muy una niña cariñosa. Sí, totalmente cariñosa, obediente, humilde, sin decir palabras, lo decía todo, amigable de todos, y después fue creciendo, porque después en Montevideo estuvo estudiando, cuando yo trabajaba en Montevideo en ese entonces,
iba y venía y venía. Ella se vino a estudiar también, estudió idioma, estudió moda, estudió ballet, estudió locución de radio, televisión, o sea, fueron unos años en que ella, yo dije, vamos a prepararlo un poquito a ver, porque aquí algo va a pasar. Y siempre, todos los que trataron con ella era un ser especial. Ustedes sabían que era un ser especial, pero no Sí, sabían pero cómo no iba a sabíamos seguir cómo. la O sea, historia. para mí era Dios. Antes de que venga nada, yo lo que sea ella, sabía que esa cuestión era sagrada. Mm. Aunque no nos reveláramos, pero ella nos amaba a todos, nos quería a todos, a su mamá, a su papá, a todos. Fue una, o sea, no ¿Qué infancia no era tuvo touch. ella en su crianza, en su entorno familiar? ¿Cómo fue esa infancia para ella? Sí, fue una niña normal al que la ve desde fuera, pero muy dolorosa para ella, porque nació ya, como decir, porque ella creía que todos eran como ella. Mm. Y a sentir que no, chocó con sus hermanos, chocó con su madre, chocaba con nosotros, aunque nosotros la teníamos mucho más cerca, de tal manera que después hubo una separación, que se fue su madre con los hermanos por un lado y Mariano y yo con ella por otro, se hicieron como dos bandos. Claro. Y ahí fue cuando nos preparamos ya para esto. Y cuando vino el proceso de ella, fue tan tremendo que solamente lo pude entender un poco por Krishnamurti. Cuidado. ¿Cómo empieza ese proceso? Muy parecido, muy parecido. Muy parecido, con dolor, sentirse mal, y empezar que viene una preparación para algo. Entonces fue ¿Ella qué edad tenía en ese momento? Pues, Eso fue en el no, 2012. 42 años, Sí. ella bien adulta, ¿no? Bueno, en ese entonces venía el 2012, que era el año de la revolución de los mayas y que iba a haber un cambio de vibración en la Tierra. Sí. Entonces ella, fíjate cómo fue guiado todo. Y nosotros siempre en el desconcierto que estábamos, que pasaban las cosas y no venía nada. Claro. Nada de lo que esperábamos. Porque ese contacto se había terminado hace 30 años. Claro, se había terminado. Aproximadamente. Entonces venía el cambio de vibración, el cambio de la Tierra. Entonces Maite, que desde entonces me dijo, nos reunió, me acuerdo a nosotros, y dice, mira, esto no puede quedar así. Todavía no sabía nada de nada, ¿no? Fíjate que esto fue al comienzo de año, hacia enero, febrero, verano. Y esto sucedió en junio. Unos meses antes, que vamos a tener que dar charla en la ciudad, en Paysandú. Nosotros que sabemos lo que fueron los maestros de droga, ustedes saben lo que fue Krishnamurti, sabemos que viene el final. Bueno, a mí digo, encárguese usted, me encargó a mí. Digo, bueno. Antes de tener el proceso, Sí. el proceso de cambio, ya estaba queriendo cambiar las que cosas. que había que hacer una vibración especial de gente que saliera, y se apuntó bastante gente. En la ciudad misma organizamos unas conferencias, yo hice lo que pude, explicando el ego. Cuando expliqué el ego, según lo explicaba Krishnamurti, que me dijo, Maite, no. No es por ahí. Para mí era perfecto. Fue una conferencia de una hora en que estaba explicado, como una matemática. Sí, de tal manera que con aplausos y todo esto es así. Y Mati te dijo que no. No. O sea, yo sabía, bueno, uno hace lo que puede. Otro día explicando la caverna de Platón, otro día explicando los seres extraterrestres. Cuando de repente en eso, fíjate cómo fue todo, ¿eh? Ahí fue donde vinieron. Con toda esa gente, ahí fue donde Maite sintió ya la primera, que venía un proceso. De tal manera que fue un desconcierto, tuvimos que seguir con las conferencias sabiendo que ya había otra cosa. Y ya estaba pasando ya por todo un cambio. Entonces tuvimos que hacer con toda esa gente, seguir, pero ya de otra manera. Incluso ya fueron dentro de la misma chacra donde vivíamos, a unos 10 kilómetros fuera de la ciudad, porque justo necesitan campo también por eso, para hacer esto. No en una ciudad. Sí. Igual Krishnamurti, igual Jesús, 30 días en la montaña. Los famosos 30 de la tentación, ahí fue la incorporación. Exacto. Krishnamurti fue en un valle ahí durante... Bueno, y ahí ese fue el proceso. Pero fue para nosotros dolorosísimo. Yo no sabíamos qué hacer. ¿Por qué? Porque no lo reconocimos. No sabía lo que estaba pasando. Claro, tardamos. Creíamos que podía ser del demonio, porque como toda esa gente, digo, no, Krishnamurti también le pasó eso. Se tiraba al suelo, venía dolor de cabeza, rezábamos el Padre Nuestro, tremendas vibraciones del Salmo 91 para que se fuera la vibración negativa. Ella misma nos decía que era el diablo, porque fue un proceso que iba haciendo con ella para sacar todo lo que tenía por ahí. Un día nos decía que era Eva y que ella era culpable de todo lo que había pasado en la tierra y se sentía como Eva. Fui yo. Y claro, estaban trabajando en ella para que llevara, se puede decir, toda la desviación de la tierra y sacarla en ella todos.
Sí. Ahí entendí un poquito, Cristo nos salvó en el aspecto de que, no que muriera por nosotros, sino que nos agarró y nos agarró a todos para ver el proceso que tiene que hacer en todos. Claro. Y así, eso fue 15 o 20 días, María nos quería tirar dentro de un camión, yo no sabía qué hacer, pero siempre yo sabía, la seguimos. El marido le sacó el hijo, nosotros en juicio, ella ya con la liberación enfrentándose a los jueces y hablándole ya con otra autoridad, los jueces no entendiendo nada, el juez y el fiscal y los abogados no entendiendo nada. Mira por lo que tiene que pasar, por lo que tuvo que pasar, por el desconocimiento de la gente, por la ignorancia, ¿no? Tremendo, y tú date cuenta tú, el niño de ella en un colegio privado muy bien de Paysandú, con las madres de todos, mira dónde estamos con ellos, hasta que ella fue una autoridad tremenda, fue un proceso tremendo de todo. Y todo porque... Encerrados un mes todos nosotros, el grupito de 4 o 5, el marido se fue, el niño se fue, quedamos Mariano y yo, y la hija. Con los 4, y ustedes quédense aquí los 4 meses, y ahí empezó, y ahí pasó otra cosa. Ahí, cuando vino ya la comunicación con ella, que era ella, las primeras clases que dio en amor fue con el Padre Pío. Y ahí nos las daba el Padre Pío. Cuando el Padre Pío es el ser extraterrestre que fue iluminado por Andrómeda bajo las creencias de la Iglesia Católica, como la niña fue bajo la Virgen, pero es que eran los mismos, ¿no? Y el que nos dio clase a través de Apocalipsis ya de otra manera. A través de Maite. Ya a través de Maite. A través de él. Y ahí comenzaron otras clases y otro proceso. Y a lo de Maite era un proceso que duró meses. Una clarificación ya como la que tiene ahora, como que después ya no fue solamente la voz del Pío, sino que ya se insertó el ser que vive en ella. Claro. El ser que vive en ella, que estábamos esperando, porque la primera noche que pasó, que fue también una noche de tormenta con unos ruidos tremendos para yo levantar, se apagó la luz. El trueno, ¿eh? Otra vez el trueno. Y por medio de una cuestión muy elemental como es la Ouija, que ella dijo que había que hacerla y nunca jamás quisimos hacer eso porque sabíamos que eran influencias de pensamiento nuestro del otro. Ahí fue donde oímos esa: Teresa, serás Cristo. Y yo sentí lo que era, ella también, los demás no entendieron nada. Por medio de uno de los nuestros, de uno del grupo de 9 que desencarnó 2 años antes. Fui ahí, Teresa, serás Cristo, o sea que vino la preparación. Y ahí vino todo el cambio ya a los 2 meses ya dio conferencias en el Crystal Palace de Montevideo, donde era todo ya una maravilla, donde no tenía que preparar nada, todo venía con miles de informaciones que después las dejó, porque le interesaba mucho. Se deshizo de todo su programa mental y a través de esa limpieza, mucho dolor, murió varias veces, pero claro, sabíamos que volvía, pero no parece que hubiera tal peligro, pero sí, estaba muerto. Yo me imagino, eso fue nos hicieron ejercicios tremendos de que nos íbamos a otro planeta, que nos íbamos a Andrómeda, nos hicieron unos ejercicios de disociación de la mente para que no creyéramos en nada. No te pueden imaginar. Que nos íbamos a Andrómeda, que nos iban a llevar a Andrómeda. Claro, el hijo dice que viene y se lo llevan a Andrómeda, están todos locos, voy a sacarme al niño porque están todos locos. ¿Quién va a entender? Le sacaron al niño porque obviamente no entendieron nada de eso. Qué sufrimiento que ha tenido que pasar. Y ella, un dolor tremendo porque la amaba al niño, y la ama. Y es que le saquen el hijo le puso, fíjate que cuando nació le puso Nityananda. Nityananda. Antes del como el hermano de Krishnamurti. Antes del proceso. Porque exactamente igual, porque Krishnamurti ya estaba insertado en ella. Bueno, después vino Krishnamurti, ya se insertó también en ella, ahora está en ella ya. Porque es la misma vibración, se puede decir. Qué increíble la ignorancia de este mundo que llega a eso, ¿no? Que una madre le saque a su hijo por esa incomprensión social, ¿no? De todo este cambio tan maravilloso, ¿no? Total. Pero ha dado mucho, para este mundo. Hizo un libro desgarrador también, que es Canciones para Nityan, que nadie le puede entender, solamente, pero a ella lo necesitaba, para que el niño, por último, cuando sea adulto, reaccione también y vea lo que sucedió, lo que sucede. Claro. Pero se ha criado al lado del padre, entonces está en esa doble. Sí. Bueno, y después de esas clases de Pío, para terminarte, ya no vino Pío y vino otro ser que era ella ya. Estaba insertado en ella.
Al principio dice ella, pues eso significa ella, no sé yo, que sentía ya sin preparar nada, sentía ya lo que le iba llegando. Sentía que Y fluía. después ya no sentía eso, sino que era ella misma. Claro. Por eso, ¿no? Yo lo que vi de fuera, lo que vi de dentro ya. Claro. Bueno, yo... A nosotros, perdona, Sí. fue un golpe tremendo porque aunque estábamos preparados, nos habían dicho que vendría un lenguaje científico. Ajá. No nos dijeron a suplir, sino que como que ya habría pasado. Fue una evolución de aquello que pasó Claro, con pero podíamos Krishnamurti. haberlo entendido bien. Me costó Claro. mucho a mí. Y a María nos costó Claro. mucho. Es que es entendible completamente, es algo totalmente... Porque No. 40, 50, 60 años con una estructura totalmente de la Iglesia Católica. Te sales de la Iglesia Católica porque ves que es algo mejor y va siempre lo mejor. Te sales de lo mejor y tenemos contacto con ellos y Andrómeda es lo mejor. Y dice, no, dejen Andrómeda, dejen a todo porque los nomas no interesan. Son ustedes mismos. Bueno, no quedo sin nada. Y aquí viene algo más fuerte todavía. Tiene que quedarse sin nada para que oigan al maestro, para que sepan cómo viene la evolución y la transformación. Ahí fue donde digo, ¿y eso está escrito en la Biblia? Sí, en el primer capítulo de Juan. En el principio existía la palabra. Porque en la Iglesia Católica la traducen como el verbo para no saber lo que es. Pero la traducción exacta es la palabra. La palabra. Y la palabra estaba con Dios y la palabra se hizo carne. Y ahora viene el cambio, se puede decir, la transmutación de la palabra para hacer el mundo nuevo. Está todo escrito. Y ahora viene Maite con la transformación lexicaria. Lexicaria, que es de la palabra, el vocabulario, para dejar la palabra muerta y volcar totalmente una limpieza, en que no quede títere con cabeza. En ese entonces, yo lo tengo en el libro mío, pasaron las primeras lecciones ya con ellas, hablando de la disociación. ¿Qué era la disociación? Como yo levemente lo entendía, era no tener nada asociado, disociar. No asocien nada a nada porque no saben nada y todo puede ser verdad. Nos hicieron ejercicios tremendos haciéndonos creer con creencia, nosotros lo creíamos. Decía, ¿pero qué nos creen? Si les estamos diciendo que lo crean, los otra vez cayeron en la trampa. Les hacen creer para después destruir la creencia. Claro. Les han engañado en la tierra. Ustedes no son 7.500 millones, son 90.000 millones, nos decían. Lo que pasa es que hacen mal los censos. ¿Cómo puede ser? Nos han engañado tanto. Y empezaron a hacernos... Ustedes les han dicho que la Tierra era redonda. No, la Tierra no es redonda. La Tierra es un ovoide, es plana. ¿Cómo puede ser? El cielo tampoco es como les han dicho. Claro, es la palabra divina. Eran como lecciones. Dice, en el cielo se ha dicho que está Dios Padre. No, está Dios Padre, después está el Cristo, después está Jesús, y después está esto, son tres... Diciendo, le vamos a contar otros cuentos distintos para ver si se dan cuenta que caen del burro, que todos los cuentos ya tienen que destruirlos todos, porque eso fue una manera de contar cuentitos de Blancanieves y los 7 enanitos, para que cuando ya sean adultos, que ya son, dejen de eso y vean la verdad. Que así está el mundo. Y eso es lo que está haciendo ahora. Claro. Por esa transformación de la palabra, esa transformación lexicaria, un movimiento nuevo en que todo quede un vacío de la palabra. No asociar nada con nada. Porque Y cada no vez que hablamos tenemos esa palabra enganchada con un pensamiento, con un conocimiento. Durante miles de años hemos hecho ese proceso y hemos hecho cascarones alrededor de las imágenes de las palabras. Y esos cascarones de las imágenes tienes que deshacerlas para que sea libre. Y por eso ese enredo, se puede decir, ese enredo, esa disociación, ese afirmar y negar, ese que puede ser sí, puede ser no concretar nada, porque la vida es movimiento. Y nosotros hemos pasado concretando cosas, inmovilizando. Una creencia que es inmovilizar una idea. La inmovilizaste. Y ya encerraste a tu Dios en una idea y en una imagen. Y ahora te crees que eso es lo cierto y ya no aceptas nada más. Y porque es palabra de Dios eso. Y ahí te quedas trancado en ese concepto y tu mente no puede evolucionar. No tiene capacidad, no tiene lugar para algo diferente. Exacto. Ella vino a abrir ese campo. Y yo te puedo decir, por lo poco que me pasa a mí, porque tengo miles de defectos, pero yo no tengo nada que ver ya con ese encerramiento. Se puede decir, ¿qué veo distinto en esto? Que acá dentro hay algo que no tiene horizonte. Que no tiene horizonte, que ahora puedo mirar. No tiene nada, hasta acá llega. Nada llega hasta acá y nada es así. Es así, no es así, no es así, no es así. Por eso digo, si el mundo hubiera seguido este camino, nadie se hubiera enfrentado con nadie. Porque nada está contra nada. Nadie está contra nadie.
La mente es la que ha hecho los enemigos, los encontronazos, por medio de las palabras petrificadas, de que esta palabra es así y esta es así, derecha, izquierda, bueno, malo, verde, rojo, matándolo todo entre uno. De esa programación Cuando que no existe eso. ha sido Una puesta, metida en programación. el ser humano para... Los maestros de ese mantenerlo. entonces nos dijeron, fue programada con una precisión de relojería. ¿Por quién? No sabemos, si fuimos nosotros con nuestra mente o alguien de otras dimensiones lo ha hecho porque quiere que esto no se realice. Que esto se mantenga así, que Ahora, este caos se mantenga así. Una cosa nos dijeron cuando vino ya con ella. Al haber un ser precioso así como ella, que ya dijo que sí, la batalla está ganada. Qué bueno, ¿eh? Tarde lo que tarde. Tarde. Entonces, Ya está aquí. ya está. Entonces, ya no es creer o reventar. Aquí no hay nada que creer. El hecho es el hecho. Y el que no quiera, antes o después va a querer. Bueno, yo te voy a contar lo que me pasó a mí, y esto te lo hablamos aquí porque yo ya lo hablé con ella. Hicimos una primera entrevista que no quedó bien grabada por cuestiones técnicas, pero después vamos a realizar otra, ¿no? Yo le explicaba a ella que cuando, bueno, yo conocí tu testimonio, lo sentí que eso era así, que eso era veraz. Yo estoy en esa búsqueda, yo creo que la búsqueda al final nunca termina. Sí. Y sentí que eso era así. Escuché lo que tú hablabas, lo que Mariano Rivas hablaba también, y compartieron su historia, y enseguida me resonó. Cuando yo conocí a Maite, a María Teresa, cuando vi una charla de ella, por internet también, me fue difícil aceptarla. Sentí como mucha soberbia, me sentí agredido, si se quiere, que si miro para atrás hoy en el tiempo creo que mi ego se estaba sintiendo agredido, y esas cuestiones mentales estaban siendo Sí, porque movidas. te vienen a sacar de tu... Exacto, entonces yo sí podía entender, pero no me parecía que fuera la manera, ¿verdad? Entonces, a través de mis propias experiencias de contacto y las que hemos tenido con mi hermano a lo largo del tiempo, que me ha acompañado en este camino, nos hemos acompañado muchísimo, así como tú con Mariano, recibimos un día la información y le hablé de María Teresa. Nosotros veníamos de un viaje de Paraguay, hicimos 24 horas arriba de ese auto, y le digo, bueno, mira, te voy a poner un video porque él nunca lo había escuchado. Y mi hermano es medium, tiene esas capacidades también. Y le puse el video y él iba manejando, y él en su sensibilidad me fue diciendo lo que iba ocurriendo dentro de su cerebro, de cómo ese diálogo, esa manera de hablar, esa energía iba produciendo un efecto en su cerebro que se iba yendo hacia la glándula pineal, y que iba modificando, rompiendo quizás esa costra, o no sé cómo llamarlo. Y ahí fue, digo, caramba, aquí hay algo, ¿no? Nos dieron, porque ahí comenzó una experiencia de contacto a través de mi hermano también, como ocurría con la medium en el caso de ustedes, y se nos dio información al respecto, y dijimos, bueno, esto aquí hay que prestar atención. Dentro de mis propias experiencias, y yo tengo esas comunicaciones, muchos en la parte de los sueños, en ese mundo astral, mental, o quién sabe qué será, tuve un encuentro donde la vi a ella y sentí un ser tan amoroso, sentí un amor enorme, que si bien he tenido otras experiencias de contacto donde pude sentir un amor muy grande, y lo cuento, está público por todas partes, donde nos damos un abrazo con otros seres de quién sabe dónde, y siento un amor profundo de los pies a la cabeza. En este encuentro que tengo con ella sentí un amor impresionante. Y digo, caramba, esta búsqueda la tengo que llevar adelante, esto hay que ponerle cuidado, porque así lo siento, digo, no. Y me di cuenta de que estaba equivocado, y que me había hecho una imagen de algo por un primer contacto, y entiendo justamente que quizás sea mi propio programa, mi propia ignorancia, mis propias
limitaciones mentales las que no me permitían ver eso que está más allá. Pero claro, ya cuando sentí ese amor, digo, bueno, esto aquí hay que prestar atención. Entonces lo hablé con ella, hicimos una primera entrevista y vamos a seguir trabajando en nuestro grupo y para quien quiera, para que puedan tener ese contacto también, ese entendimiento de que ahí, con esa palabra, con esa energía, ocurre algo más. Y yo creo que el cerebro mismo, cuando le intenta entender, va rompiendo lo que tenía y va a tener que ir creando nuevos canales, porque dentro de la información que me dieron a mí, yo digo que mis guías, por ponerle un nombre a eso, me explicaban en términos científicos algo que yo, como aviador, no está dentro de mi vocabulario, que era la conexión de los canales sinápticos de las neuronas. Entonces, las neuronas forman esa sinapsis, esa conexión unas con otras, y eso es lo que forma nuestros programas. Ahí nosotros empezamos a creer que la Tierra es redonda, y para nosotros tenemos un programa que dice que la Tierra es redonda. Entonces, claro, entiendo el trabajo que hicieron con ustedes de disociar todo, la Tierra es redonda, no, la Tierra es plana. Y decirle una cosa y después decirle la otra para que no crean y para que pudieran romper esos canales. Entonces, yo entiendo, por lo que yo he recibido, por lo que hemos recibido con mi hermano, de que esas conexiones sinápticas se rompen ante esta energía para formar nuevos procesos, para liberar la mente de toda esa información, de toda esa costra y empezar un nuevo camino. Entonces, qué mejor que poder llevarle esto a la gente, lo digo yo, si me equivoco, lo asumo y digo, estoy en una búsqueda, estoy en un crecimiento, creo que todos lo estamos. Creo que tenemos hoy aquí algo muy importante. Tremendamente y siento que hay que prestarle más atención y darnos la oportunidad de decir, bueno, vamos a ver qué es. Aunque no me resuene aquí, hay Mira, asegúrate, Agustín, que es lo más grandioso que hay sobre el planeta en este momento. No digo ni con soberbia ni con nada, pero yo sé que es así. No lo creo, lo sé, lo vi. No, es imposible. Está todo perfectamente engranado y solamente hace falta abrir los ojos. Mira, cuando tuvo una de las muchas conferencias que ha tenido, pero hubo una muy, no sé si fue la que viste tú, una muy notoria que se hizo desde Montevideo a un canal de España, Mariano, que se llama El Nuevo Tiempo. El Nuevo Tiempo, sí. Esa se la lo vi. En que el presentador choca con ella, la llama loca, sí. Que se escapó del manicomio, y tú ves ahí una maravilla. Si la puedes ver 2, 3 veces, no puede ser. ¿Y cómo no me di cuenta la primera vez, ni la segunda, ni la tercera? Cada una de esas, cuando la ves la otra vez, están todas las palabras exactas, con un amor, con una justicia, con una profundidad, ante un tipo que le está atacando, y ante mucha gente. En esa conferencia hubo más de, la sacó de YouTube, hubo miles, como 5.000 comentarios. De esos 5.000, 4.000 eran positivos. Sacó todos. Diciendo, acá hay algo inmenso. Ese lo sacó, con una fuerza maléfica, lo sacó para que nadie lo pueda ver. Pero la gente que dijo, nunca oí algo igual. Yo no entiendo nada, pero siento que me ha pasado algo y cuando lo veo por segunda vez dice, esto es fantástico, esto es lo que estaba esperando otros, siento que me están desprogramando, nunca me lo habían dicho así. Te la recomiendo y a la gente. Sí, no, yo la vi. Aunque no está, yo la puse otra vez en internet, pero claro, para un grupo. Sí, yo en su momento la vi y como te digo, no lo justifico, pero de alguna manera entiendo ese golpe porque los cascarones mentales los tenemos todos si se quiere. Entonces, bueno, hoy será agachar la cabeza y decir, vamos a ver qué hay, vamos a ver. Creo que de todas maneras los maestros no fueron reconocidos en su tiempo, ¿no? Pero ante esto creo que podemos ayudar un poco a que sea reconocido de la manera que corresponde, ¿no? Sí, mira, hay cantidad tú ves ahora en YouTube, como ahora lo vemos todo, hay cantidad de canalizaciones en que está hablando Jesús por todos lados, Jesús, y dando mensajes del fin del mundo. Déjalo ahí, cada uno va a llegar a su camino, uno sabe lo que tiene que hacer, y este es el camino arduo pero seguro. Es como llegar a un océano. Cuando ¿qué haces en el océano? Nada, es infinito, pero yo sé que llegué.
El que llega acá llegó, no se puede dar vuelta atrás. Si quiere salirse, va a volver, porque es como llegar, como digo, al mismo océano. Va a haber mucho choque, puede ser emocional, encontronazos, lo que sea, va a haber, y hay, porque es volver a un mundo nuevo, o recuperar un mundo nuevo, o hacer un mundo nuevo. Claro. Cuando nos dijeron los maestros, estos seres, la batalla está ganada, se necesitaba esto. En ese entonces nos dijeron nosotros, necesitamos 2 seres. No sabíamos que uno era Krishnamurti. Necesitamos 2 seres, falta uno. Necesitamos 2 seres para que esto se realice. Y esto ya, todo lo que está anunciado a los profetas en Cristo se va a realizar. Hasta que llegó el otro ser, más perfeccionado, no perfeccionado, más evolucionado, un paso más, porque no es más perfección ni menos perfección. Todo lo anterior es un camino andado, pero para llegar acá. Exacto. Esto es más evolucionado, más perfecto. Exacto. Y no tiene vuelta atrás. Bueno, me alegro que sea así. Eleuterio, muchas gracias. No, por favor, creo Agustín. que, no sé si te gustaría agregar algo más antes de... No, está todo ahí dicho. Y la gente que lo va a ver, muchos ya han visto otras conferencias de María Teresa y mías también, le va a reafirmar todo esto, habrá alguna novedad de lo que hemos dicho, pero ya saben el camino, ya saben la puerta y saben la llave. Jesús en ese primero, Jesús Cristo, Jesús cuerpo, Cristo ser que vino a ese cuerpo, Jesús Cristo, ya lo dijo, yo soy la puerta, dijo, yo soy la llave. Dice, nadie va al Padre si no es por mí. ¿Qué es el Padre? Bueno, el infinito. Nadie entra a la verdad si no es por este camino. Que no es un camino, es un descaminar todo lo caminado. Es un destruir todo lo construido. Es un desestructurar todo lo estructurado porque todo ha sido mal estructurado. Es desmoronar todo lo enmurallado. Es decir, desconocer todo lo desconocido y entrar a un campo nuevo. Es más, viene una liberación, porque no tienes ya que empezar a ir a encontrar, no tienes que encontrar nada, tienes que encontrarte a ti mismo, porque estaba acá. Y con ese ansia de conocimiento, nos hemos ido tapando mentalmente, haciendo imágenes y haciéndonos esos cascarones que nos decían los maestros que nos impedían ver la luz. Hoy todo el mundo ve la luz, pero no serán cascarones todavía puestos con nombres bíblicos, pero cascarones que no te dejan de verdad ser libre, ver la luz. Andrómeda significa liberación y la liberación está acá. Me alegro. Muchas gracias. Muchas gracias.